Hermanos, es una tremendísima bendición el poder estar nuevamente en esta mañana recibiendo la palabra del Señor. Estamos entrando en la recta final de esta serie de visiones relacionadas a las trompetas. Y el libro de Apocalipsis es un libro que se caracteriza por las visiones de hecho. Tiene que ver con las visiones que el Señor le permitió o le trajo al apóstol Juan. Y vemos en todo el libro de Apocalipsis una serie de 7 de estas visiones. Estamos ahora terminando en lo que conocemos como las visiones de las 7 trompetas, o la visión de las 7 trompetas. Y al igual que cuando veíamos la visión de los sellos en los capítulos 6 en adelante hasta el inicio del capítulo 8, nosotros terminamos la semana pasada de ver un paréntesis o un impasse entre la sexta trompeta y la trompeta final, o la séptima trompeta. Veíamos en este impasse dos partes. Veíamos en primer lugar cómo se presentaba este ángel con el librito abierto en su mano derecha, y cómo Juan es llamado a tomar el libro y a comerlo, y cómo este llamado tiene un significado en el mandato a Juan de predicar el evangelio. Mis hermanos, vimos también cómo antes de esta séptima trompeta que vamos a estar viendo hoy, también hay una aparición o una visión de 2 testigos que van a estar también cumpliendo su ministerio por un tiempo. Y este ministerio también tiene que ver o está relacionado con la predicación del evangelio. Entonces, cuando nosotros vemos el impasse o el paréntesis que teníamos en el capítulo 11, vemos cómo este paréntesis está relacionado con el llamado y la urgencia para la iglesia de predicar el evangelio. Como al igual que Juan estamos llamados a profetizar, pero no a profetizar de sueños o nuevas revelaciones, sino a profetizar esa palabra que es el evangelio que hemos recibido y por el cual, como también decía David ahora hace un momento, este mundo que está a las puertas de ser juzgado, tiene también hoy la oportunidad de arrepentirse y creer y ser salvo. Así que este es el impasse que estábamos viendo. Ahora estamos ya entrando en la séptima trompeta, y les estoy ya invitando a que pueda abrir su Biblia en Apocalipsis capítulo 11, y vamos a estar en un texto corto esta mañana, solamente los versículos desde el 15 hasta el 19, y este es el resumen, o esta es la última parte de la visión de las trompetas, y tendremos ahora el sonido final de la última de estas trompetas. Apocalipsis capítulo 11, versículos desde el 15 hasta el 19, dice la palabra del Señor allí: el séptimo ángel tocó la trompeta, y hubo grandes voces en el cielo que decían: el reino del mundo ha venido a ser el reino de nuestro Señor y de su Cristo. Él reinará por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios diciendo: te damos gracias, oh Señor Dios Todopoderoso, el que eres y el que eras, porque has tomado tu gran poder y has comenzado a reinar. Las naciones se enfurecieron y vino tu ira, y llegó el tiempo de juzgar a los muertos y de dar la recompensa a tus siervos los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir los que destruyen la tierra. El templo de Dios que está en el cielo fue abierto, y el arca de su pacto se veía en su templo, y hubo relámpagos, voces y truenos, y un terremoto y una fuerte granizada. Señor, aquí está tu palabra, aquella que permanece para siempre, como acabamos de cantar ahora, aquella que es la necesidad de tu pueblo, y por eso te estamos suplicando en esta mañana que tú
Padre Celestial, hables por medio de ella, oh Dios, que tú alimentes nuestra alma por medio de ella, Señor, y que ésta pueda ser, Señor, expuesta con claridad y según lo que realmente, oh Dios, dice. Que tú puedas, Señor, quitar todo lo que pueda estorbar en esta mañana a una predicación, Señor, sana y fiel de tu palabra, oh Dios. Gracias te damos por tenerla, Señor. Oramos en el nombre de Cristo. Amén. Hermanos, la verdad que queremos traer en esta mañana, y queremos que en esta mañana usted pueda cobrar ánimo en este pasaje de Apocalipsis, y sé que hay muchos pasajes en Apocalipsis que son pasajes sombríos o pasajes violentos o pasajes que usted puede quedarse temblando, pero déjeme decirle que usted no tiene razón para eso. Y este precisamente texto donde se habla del sonido de esta séptima trompeta es un pasaje que nos invita a cobrar ánimo, porque nuestro Dios establecerá finalmente su reino por los siglos de los siglos. Así que, mis hermanos, se lo repito, cobremos ánimo, porque nuestro Dios establecerá finalmente su reino por los siglos de los siglos. Y este mensaje en esta mañana solamente tiene un punto, así que es bien sencillo. Y este punto se engloba o tiene como fin englobar todo lo que el mensaje está diciéndonos, y nos está trayendo la verdad de que el reino de nuestro Dios finalmente se consumará. Y eso es lo que nosotros vemos en los versículos del 15 al 19, Comienza este pasaje hablándonos de que esta trompeta final, esta séptima trompeta, fue finalmente tocada por este ángel, y hubo grandes voces en el cielo. Y si usted recuerda cuando veíamos el séptimo sello, usted puede ver aquí un contraste. ¿Qué pasó cuando el séptimo sello fue abierto? ¿Nos recordamos? Hubo silencio, dice en el cielo, como por media hora. Cuando ahora la séptima trompeta es tocada, dice que se escucharon grandes voces en el cielo. Pero cuando lleguemos más adelante en el capítulo 16, verso 17, y veamos la narración de la séptima copa, que es otro de los ciclos de visiones que tenemos en Apocalipsis y es un paralelo con este, vamos a ver que la palabra que se escucha es la siguiente: hecho está. Esa es la palabra que usted va a escuchar cuando la séptima copa sea mostrada. Así que tenemos estos tres ciclos, mis hermanos, y básicamente podemos decir que esto es lo que va a estar sucediendo en el cielo en la culminación de los tiempos. El pasaje que tenemos de frente hoy es un pasaje que nos narra la consumación de los tiempos. ¿Qué va a estar sucediendo el día final? Y pareciera que el Señor está dejándole saber a Juan que será un tiempo donde primero habrá silencio, luego se escuchará este estruendo de grandes voces, y finalmente estará la palabra del Señor con total autoridad diciendo: hecho está. Llegó el final. Todo se ha consumado. Y este es el mensaje que nosotros tenemos hoy delante. Mis hermanos, esto que nosotros estamos viendo aquí en el mensaje o en las grandes voces del cielo que decían: el reino del mundo ha venido a ser el reino de nuestro Señor y de su Cristo. Este es el mensaje glorioso de esta séptima trompeta. Y quizás usted, si está usando la Reina Valera, dice los reinos. Pero básicamente en el lenguaje, en el griego, dice el reino en singular. Porque, mis hermanos, aunque usted y yo conocemos muchos pequeños reinos que se han levantado, todos responden a una sola cosa. Todos estos reinos responden a reinos que son enemigos de Dios. Reinos que se han levantado con total rebeldía, con total antipatía al reino de Dios. Y ahora
la exclamación de esta trompeta está diciendo: todo este reino del mal ha sido vencido por el victorioso y glorioso reino de Dios y de su Cristo. Eso es el mensaje de la séptima trompeta. Y este es un recordatorio, mis hermanos, de lo que Moisés, en su cántico de victoria en el capítulo 15 de Éxodo, está anunciando desde allá. Cuando el pueblo sale de Egipto, Moisés, en el capítulo 15 de Éxodo, está registrado un cántico que Moisés trajo. Y él termina este cántico en el versículo 18 también anunciando esta gran victoria del Señor. Y él dice allí en el versículo 18: el Señor reinará para siempre. Él está recordando eso después de ver esa gran victoria y cómo Dios sacó a su pueblo de Egipto y les trajo la victoria ante un imperio. Moisés está recordando de que ese Señor que les ha rescatado, ese Señor reinará en victoria para siempre. Y también Daniel en sus visiones nos está recordando lo mismo. Cuando vamos al capítulo 7, versículos 13 y 14, Daniel está diciendo lo siguiente: seguí mirando en las visiones nocturnas, y he aquí, con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que se dirigió al anciano de días y fue presentado ante él. Y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es un dominio eterno que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. También Daniel está hablando de esa victoria del Hijo del Hombre, que sabemos que Daniel usa este lenguaje para referirse ¿a quién? A Cristo, ¿verdad? Y usa el lenguaje del anciano de días para referirse a Dios Padre, aunque en algunos momentos en la palabra los tenemos mezclados. Pero ahí está el anuncio. La victoria que está siendo anunciada por medio de esta trompeta es una victoria que nosotros tenemos en toda la Escritura. No es algo nuevo. Y es algo, mis hermanos, que debe darnos ánimo. No importa cuánto luchen los reinos de este mundo, al final serán vencidos. Al final el reino de nuestro Señor vencerá. Y ese es el glorioso anuncio de esta trompeta. No importa el reino, ya sea grande o sea pequeño, no importa el poder que trate de mostrar que tiene, sucumbirá ante el glorioso reino de Cristo. Esa es la gran verdad. Así que, mis hermanos, sepamos que no hay ninguna posibilidad, no existe posibilidad, y ahorita vamos a verlo también más adelante. No hay ninguna posibilidad de que ningún reino en este mundo triunfe. Y yo sé que quizás usted esté siendo magullado por los reinos de este mundo. Quizás estemos sufriendo por los reinos de este mundo. Pero este mensaje para nosotros es de ánimo. Y es por eso que comenzaba esta mañana diciendo que Dios trae ánimo a su pueblo por medio de esto. Pero es de ánimo también para Juan y para una iglesia que sufre en el siglo I, que está siendo aplastada por el imperio romano. Y este texto les está recordando que al final ese gran imperio que los está tratando de exterminar y de aplastar sucumbirá ante el reino glorioso de Cristo, del cual ellos también son parte. Así que cobremos ánimo. El reino de nuestro Señor es el que saldrá victorioso. Ningún otro. No importa. No importa cuánto se puedan mofar. No importa ahora cuánto daño quieran hacer. Finalmente, cuando el Señor suene su trompeta final, estos reinos serán aplastados. Y nuestro Señor emergerá triunfante. Y nosotros triunfaremos con Él. Así que, mis hermanos, cobre ánimo en esto. Versículos 16 y 17 vemos cómo estos ancianos que están delante del trono, al escuchar este mensaje glorioso, están postrados sobre sus rostros y estallan en adoración diciendo: te damos gracias, oh Señor Dios Todopoderoso,
el que eres y el que eras, porque has tomado tu gran poder y has comenzado a reinar. Mis hermanos, está la adoración de estos 24 ancianos que, como decíamos anteriormente, representan a toda la iglesia. Toda la iglesia que está en este momento en los cielos está adorando y dando gloria al Señor por esta increíble victoria de Él. Y es interesante la frase que se usa en el versículo 17 y con la que ellos comienzan a dar gloria. Yo sé que en Cuba no hay, la cultura no es algo que se ha expandido mucho, pero hay una obra magnífica de la música, que es la obra El Mesías de Harlem. No sé si usted ha escuchado acerca de esta obra. Es una obra, y no voy a cantarla por supuesto, no soy ducho en eso, pero es una obra donde la palabra aleluya se repite mucho. Quizás usted la ha escuchado. Mi hermano Juan, ¿usted tiene idea de qué obra le estoy diciendo? Bien, ¿usted sabe cuál es la letra de esa canción? La letra de esa canción precisamente es lo que nosotros estamos leyendo en Apocalipsis 11 del 15 al 19. Eso es lo que este compositor tan glorioso está declamando. Pero mis hermanos, esta es la letra que también el pueblo de Dios en el tiempo de Juan necesitaba escuchar. ¿Por qué? Porque esta era la frase con la cual el César pedía ser adorado. El César reclamaba adoración y esta era la frase con la cual él quería ser exaltado. Oh Señor Dios Todopoderoso. Pero el ángel y los 24 ancianos están reconociendo que el único Señor Dios Todopoderoso es el que está en los cielos. Y eso también tenemos que recordarlo nosotros. Aun cuando muchos quieran levantarse como dioses y señores en nuestro tiempo, el único es aquel que está en los cielos, que reina por los siglos de los siglos. Amén. Y esto es lo que estos 24 ancianos están declarando en su adoración. Ellos están reafirmando, no es el César, es nuestro Dios. Es aquel que vendrá y que triunfará y que juzgará con justicia. Ese es verdaderamente el Dios Todopoderoso y el Señor de nuestras vidas. Y eso también es un recuerdo para nosotros hoy. Quizás si estás usando la Reina Valera, en la Reina Valera dice en el versículo 17, dice el que eres y el que eras y el que has de venir, ¿verdad? Bien, el que has de venir no está en los manuscritos antiguos. ¿Y usted sabe por qué no está? Por la sencilla razón de que Él ya vino. De que Él ya vino. Y cuando usted lee Apocalipsis del capítulo 1, se lo estamos diciendo. Lo que está diciendo en el griego es que Jesús no es que va a venir, sino que Jesús está viniendo. Y todo lo que nosotros tenemos en esta narrativa de Apocalipsis está en el contexto de esa venida que ya Jesús ha iniciado desde el día que subió a los cielos. Y entonces es por eso que el autor está diciendo en este cántico, el que eres y el que eras, porque has tomado tu gran poder y has comenzado a reinar. Y quizás usted pueda pasar una pregunta ahora por su mente. ¿No está Cristo reinando ya? ¿No está Cristo reinando ya? Bueno, hermanos, tenemos que entender este concepto de las cosas que ya están, pero que todavía no están completas. Si usted abre su Biblia en el libro de, por ejemplo, 1 Corintios, en el capítulo 15, un poquito más adelante donde David leía esta mañana, vemos en los versículos del 25 al 28 que se nos dice lo siguiente: pues Cristo debe reinar hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el último enemigo que será eliminado es la muerte, porque Dios ha puesto todo en sujeción bajo sus pies. Pero cuando Él dice que todas las cosas están sujetas a Él,
es evidente que se exceptúa aquel que ha sometido a él todas las cosas. Y cuando todo haya sido sometido a él, entonces también el Hijo mismo se sujetará a aquel que le sujetó a él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. El reino de Dios ciertamente ha sido inaugurado. Jesús ha venido, Jesús ha dicho: arrepiéntanse y crean en el Evangelio, el reino de Dios se ha acercado. Pero aquí estamos viendo cómo hay una consumación total de ese reino. Y Pablo nos está diciendo, cuando el último enemigo sea vencido, y este enemigo es la muerte, y haya sido puesto debajo de los pies del Señor, porque Él lo vencerá, entonces podremos ver esta gloriosa consumación del reino de nuestro Señor Jesucristo. Y eso es lo que todos nosotros esperamos, mi hermano. ¿Gozamos del reino? Sí. Nuestro Señor reina. No le quepa duda a nadie. Quien está reinando no es Satanás. Y lo veíamos en el capítulo 9, cómo el Señor lo usa para sus propósitos, cómo el Señor en su soberanía usa lo que Él quiera. No pensemos que Satanás es el que reina. Quien reina en este mundo es el Señor. Ahora, ese reino llegará un día donde será consumado, donde todas las cosas que se han levantado como enemigos del Señor serán aplastadas y serán puestas bajo los pies de Cristo. Y allí entonces en el fin tendremos esta gran consumación, donde ya el pecado, no solamente estaremos libres del poder del pecado, sino que también seremos libres de la presencia de este, cuando ya no habrá muerte, porque el Señor también la haya puesto debajo de sus pies. Esa es la consumación del reino. Así que eso es lo que nosotros esperamos. Esta gloriosa adoración de estos ancianos nos están también llevando a nosotros caminar expectantes de ese día, donde el Señor finalmente triunfará sobre todos nuestros enemigos. Y aquel enemigo final, la muerte, también será derrotado. Y entonces su pueblo vivirá por siempre con Él. Así que el versículo 18 también nos trae ánimo. Nos trae ánimo, mis hermanos. También hay algo que quería aclarar, no pasar por alto. Y es algo que el mensaje final es un mensaje sencillo. A veces complicamos tanto esto. Y nosotros vemos, por ejemplo, en este pasaje, versículo 18, las naciones se enfurecieron y vino tu ira y llegó el tiempo de juzgar a los muertos y de dar la recompensa a tus siervos los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. Es un mensaje sencillo. Esta misma furia de las naciones es la furia que, por ejemplo, el Salmo 2 está declarando. Si nosotros leemos en el Salmo 2, dice lo siguiente. El Señor está hablando acerca de cómo las naciones se han levantado y qué les sucederá. Él dice: ¿por qué se sublevan las naciones y los pueblos traman cosas vanas? Se levantan los reyes de la tierra y los gobernantes traman unidos contra el Señor y contra su ungido, diciendo: rompamos sus cadenas y echemos de nosotros sus cuerdas. El que se sienta como rey en los cielos se ríe. El Señor se burla de ellos. Luego les hablará en su ira y en su furor los aterrará, diciendo: pero yo mismo he consagrado a mi rey sobre Sión, mi santo monte. Ciertamente anunciaré el decreto del Señor que me dijo: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Pídeme y te daré las naciones como herencia tuya y como posesión tuya los confines de la tierra. Tú los quebrantarás con vara de hierro, los desmenuzarás como vaso de alfarero. El Salmo 2 está de alguna manera anunciando esta realidad de cómo estas naciones de la tierra, este reino blasfemo, este reino rebelde se levantará
contra el Señor, pero cómo el Señor se reirá y se burlará de ellos, porque Él ha establecido a su Cristo y le ha dado por herencia todas las naciones. Y Él las juzgará, dice el salmista, con vara de hierro. Y es lo mismo que estamos viendo, mis hermanos, en el versículo 18. Y les decía ahorita, el mensaje es sencillo, porque el mensaje nos habla de un juicio y una vindicación o una recompensa para aquellos fieles y santos del Señor. No hay más nada. No hay más nada. Cuando el Señor se deje ver en los cielos, lo único que vamos a ver son estas dos cosas: un juicio y una recompensa. Y eso es lo que nos dice el versículo 18. Pero no solamente podemos verlo en el Salmo 2. Si vamos a Daniel 12, del 1 al 3, por ejemplo, en estas visiones de Daniel, leemos también lo siguiente: en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que vela sobre los hijos de tu pueblo. Será un tiempo de angustia, el cual no hubo desde que existen las naciones hasta entonces. Y en ese tiempo tu pueblo será librado. Todos los que se encuentren inscritos en el libro. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra despertarán, unos para vida eterna y otros para la ignominia, para el desprecio eterno. Los entendidos brillarán con el resplandor del firmamento, y los que guiaron a muchos a la justicia, como las estrellas, por toda la eternidad. Eso es lo que sucederá, mis hermanos. También en Mateo capítulo 25 leemos lo siguiente. Dice Jesús: pero cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los ángeles con él, entonces Él se sentará en el trono de su gloria y serán reunidas delante de Él todas las naciones, y separará a unos de otros, como el pastor separa las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a la izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: vengan, benditos de mi Padre, hereden el reino preparado para ustedes desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y ustedes me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber, fui extranjero y me recibieron, estaba desnudo y me vistieron, enfermo y me visitaron, en la cárcel y vinieron a mí. Entonces los justos, escuchen bien, le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te dimos de comer, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos como extranjero y te recibimos, o desnudo y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? El rey les responderá: en verdad les digo que en cuanto lo hicieron a uno de estos hermanos míos, aún a los más pequeños, a mí lo hicieron. Entonces dirá también a los de su izquierda: apártense de mí, malditos, al fuego eterno que ha sido preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y ustedes no me dieron de comer, tuve sed y no me dieron de beber, fui extranjero y no me recibieron, estaba desnudo y no me vistieron, enfermo y en la cárcel y no me visitaron. Entonces ellos también responderán: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento o sediento, o como extranjero, o desnudo, o enfermo, o en la cárcel y no te servimos? Entonces Él les responderá: en verdad les digo que en cuanto ustedes no lo hicieron a uno de los más pequeños de estos, tampoco a mí lo hicieron. Estos irán al castigo eterno, pero los justos a la vida eterna. Fin. Cerramos el libro. Se terminó la historia. El versículo 18 y muchos pasajes de la Biblia nos está diciendo que cuando esta trompeta suene, el Señor se revelará y solamente ocurrirá algo: juicio para los impíos, gloria para los santos que han sido redimidos por la sangre de Jesucristo. Y eso es lo que está siendo anunciado también en nuestro pasaje de hoy. Mis hermanos, el Señor vendrá en la consumación de su reino y juzgará a estas naciones que han osado en levantarse en enemistad contra Él. Y también, y por eso también cobremos ánimo, y también recompensará o vindicará a los suyos. El día del juicio final no es un día de temor para la iglesia. Y a veces leemos Apocalipsis con un miedo tremendo. No es un libro Apocalipsis para temor de la iglesia, es un libro para ánimo de nosotros. Es de ánimo porque lo que va a ocurrir para nosotros es recompensa, es gloria. Debe ser temor si usted todavía
no ha creído en Jesucristo. Ahí sí usted debe temer. Ahí el temor sí es justificado. Y quiero hablar primero a nosotros, a la iglesia. Hermanos, podemos, como estos 24 ancianos, también nosotros adorar al Señor, glorificar al Señor, agradecer al Señor, recordando esta grandísima verdad en el día de su venida. Este es el anhelo de nuestro corazón. Deseamos escuchar esta final trompeta, no con temor, sino sabiendo que la consumación del reino de nuestro Dios ha llegado. Y el reino de nuestro Dios finalmente también es nuestro reino. No porque nosotros seamos los reyes, sino porque nuestro rey es quien reina. Y entonces esto es lo que nosotros debemos anhelar. Mientras este momento llegue, continuemos adorando al Señor y pidámosle, venga completamente, consuma, Señor, tu reino. Pidamos al Señor porque esa consumación llegue pronto. Este día, mis hermanos, ha sido el día de la esperanza del pueblo de Dios en toda la historia. No solamente lo tenemos aquí. Isaías habló de ese día en el capítulo 66. Amós habló de ese día al terminar su libro y lo veíamos recientemente cuando predicábamos Amós. Jesús está diciéndonos esto en Mateo 25 y lo acabamos de leer. Nuestro pasaje está anunciando ese día glorioso. Y si usted llega al final de Apocalipsis lo va a ver. Cómo capítulos 21 y 22 nos hablan de esa gloria que los hijos de Dios van a poder experimentar por la victoria de Cristo ante sus enemigos y su juicio. Entonces, adoremos a nuestro Dios, mis hermanos. Él establecerá finalmente su reino por los siglos de los siglos. Es un reino eterno. Y nosotros, los santos, aquellos que han sido redimidos por el poder de la sangre de Cristo Jesús, reinaremos con Él también por los siglos de los siglos. Pero también hay otra realidad, y ya la hemos estado viendo. Los enemigos del Señor serán juzgados. Él se levantará victorioso, tomará a su pueblo, pero también juzgará a aquellos que no son su pueblo. Entonces, ¿qué diferencia hay entre los recompensados y los no recompensados? Bueno, es muy sencilla. Todos los que viven para sí mismos, todos los que están envueltos en sus pecados y todos los que viven sin conocer a Cristo Jesús, esos serán juzgados. Nosotros también en otro tiempo éramos así. La diferencia está en que nosotros nos hemos arrepentido de nuestros pecados y hemos creído en Cristo Jesús. Pero también este es el mensaje que puede librarte a ti. Si tú has venido esta mañana y todavía vienes como enemigo de Dios, como aquellos que Dios va a juzgar en el día final, tú puedes escapar de ese juicio. ¿Cómo? Sencillo. Arrepiéntete de tus pecados y cree en Cristo Jesús. Y entonces, en ese día, serás apartado, no para juicio, sino para gloria eterna con tu Rey. Arrepiéntete de tus pecados. Nada te lo impide hoy. Camina a Cristo, camina en arrepentimiento. Y camina también en fe en todo lo que Él ha hecho en la cruz, limpiando con su sangre nuestros pecados. El verso 19 nos cierra este anuncio o este suceso de la final trompeta, de la séptima trompeta. Dice: el templo de Dios que está en el cielo fue abierto y el arca de su pacto se veía en su templo y hubo relámpagos, voces y truenos y un terremoto y una fuerte granizada. Esta imagen, mis hermanos, nos habla del templo de Dios abierto y nos dice que el arca de su pacto se veía en su templo. Y cuando nosotros entendemos qué significa esta imagen que Dios nos está presentando cuando nos habla acerca del arca de su pacto que está siendo mostrada en su templo, podemos entender que esta es una imagen que declara la presencia de Dios en medio de la batalla y que declara también la victoria. Si usted va al Antiguo Testamento, usted podrá entender qué significa el arca.
Bueno, el arca representa la presencia de Dios. Y podemos, por ejemplo, leer textos como Número capítulo 10, versículos 35 y 36. Ahí hay un cántico que se conoce como el canto del arca. Y dice Moisés allí, y sucedía que cuando el arca se ponía en marcha, Moisés decía, levántate, oh Señor, y sean dispersados tus enemigos, huyan de tu presencia los que te aborrecen. Y cuando el arca descansaba, él decía, vuelve, oh Señor, a los millares de Israel. El arca demostraba o significaba la presencia de Dios, pero también era la presencia de Dios que iba en conquista con su pueblo a las naciones que Él le iba a entregar para ocupar, para que ellos pudieran ocupar la tierra. Si usted llega, por ejemplo, al primer libro de Samuel, usted va a ver que en los capítulos del 4 al 6, nosotros tenemos el relato de cómo Dios está juzgando a los filisteos por haberse llevado el arca. Pero es interesante, también Dios, cuando el arca regresa a Israel, también Dios está juzgando a los israelitas. ¿Por qué? Porque ellos han hecho del arca un ídolo. Y ellos habían olvidado de que no era el arca el que le daba la victoria, sino era Dios quien iba con ellos. Que el arca meramente era una representación de la presencia de Dios. Y Dios los está juzgando porque ellos habían puesto su fe en el arca y no en Él. Así que esto es lo que representa el arca, mis hermanos. Y cuando vemos esta imagen, vemos también reafirmar cómo en el día final Dios va a abrir el cielo, va a mostrar su presencia y va a recordar su victoria. Vemos esta imagen final volviendo a recordarnos que este día será un día de gran victoria. Y como también era representación en el Antiguo Testamento, cuando vemos la imagen del arca, Dios nos está recordando que esa victoria será suya, pero que nosotros también, como su pueblo y su ejército, seremos victoriosos. Así termina, mis hermanos, este recuadro y leemos las palabras finales. Y hubo relámpagos, voces y truenos y un terremoto y una fuerte granizada. Y si usted tiene buena memoria, ya usted ha escuchado esta imagen en otro lugar, ¿verdad? ¿Dónde? ¿Dónde? Al final del último sello. Es completamente igual. Las palabras, si vamos al capítulo 8, usted va a escuchar versículo 5. Después el ángel tomó el incensario, lo llenó con el fuego del altar y lo arrojó a la tierra. Y hubo truenos, ruidos, relámpagos y un terremoto. Entonces así termina, mis hermanos, la historia. El Señor vence, el Señor juzga y el Señor trae también recompensa y vindicación a los suyos. Esta es la imagen de la consumación del juicio de Dios, pero es una imagen de mucho ánimo para nosotros. Este no es nuestro juicio, este no es nuestro tribunal. Nosotros no seremos el objeto de su ira. Seremos el disfrute del cumplimiento de su plan de redención que Él ha orquestado desde siempre. Así que seamos animados, mis hermanos, con esto. No nos atemoricemos, no hay motivos para hacerlo. Adoremos al Señor cuando entendamos que en el día final su gloria será vista por nosotros y será algo admirable, glorioso y precioso, porque traerá finalmente el día que nosotros esperamos y anhelamos. El día donde estaremos con Él y viviremos con Él por siempre. Así que cobremos ánimo en esto, porque nuestro Dios establecerá finalmente su reino por los siglos de los siglos. Nuestro Dios establecerá finalmente su reino por los siglos de los siglos y nosotros, su pueblo, reinaremos con Él. Cobremos ánimo. Que el Señor nos ayude.